Hola, buenas tardes. Nosotros somos Científicos Hablan de Cosas que No Saben. Estamos en un nuevo episodio de la tercera temporada. Oscar Fontanelli está con nosotros. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos como cada semana. Daniel Bo. Saludos. Gil Barcenas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Su servidor Chucho Bata. Y el tema que vamos a abordar en esta ocasión es Venezuela. Venezuela es probablemente el trending topic en el mundo de habla hispana ahorita porque existen dos gobiernos sustentados en dos interpretaciones de la Constitución venezolana y esto ha generado dos conciertos, dos grupos de personas que están escupiéndose en Twitter y bueno, la pregunta es ¿qué creemos que va a pasar? Y digo, es que es algo bien difícil porque a mí siempre este tipo de discusiones me lleva a la pregunta de ¿qué legitima el poder? O sea, porque como cuando pasa como ahorita en Venezuela, digo, independientemente de tú a quién le vayas o según tú quién tenga la razón, ¿quién es el presidente legítimo? Porque por lo que he leído así de los periódicos y de lo que veo en la televisión y eso, como que los dos tienen argumentos para decir que son legítimos porque la Constitución es medio ambigua. Igual íbamos a contar ahorita, está el gobierno de Maduro, que está sustentado en el hecho de que hubo unas elecciones en el año pasado, como por junio, algo así por el estilo. Y las ganó. Las ganó y el Congreso lo nombró presidente. No, de hecho no fue el Congreso, o sea, él tomó protesta ante la Suprema Corte de Justicia que controla, pero el pedo es que el gobierno alternativo que está encabezado por Juan Guaidó, que utilizó una interpretación de un artículo, creo que el 132 de la Constitución venezolana, que ante el vacío de poder, de que si no el presidente, entonces ellos pueden nombrar al presidente de la Asamblea. La Asamblea Nacional nombra como al presidente de la Asamblea Nacional y ese güey va a ser el presidente. Entonces como que su interpretación es, pues esas elecciones que se organizaron estuvieron muy chuecas, fueron fraudulentas, no cuentan. O que ni siquiera debieron haber sido organizadas, entonces terminó el primer mandato de Maduro, entonces después de eso hubo vacío de poder y ya tomó las riendas. Eso es básicamente la interpretación. ¿Tú qué opinas, Daniel? Eso, ahorita me acordé que México pasó por eso, ¿no? Cuando el gobierno de Benito Juárez y el imperio de Maximiliano. Y realmente el que decidió quién era el legítimo fue la historia, ¿no? O sea, pues fue el que ganó, eventualmente, pero mientras duró el gobierno de Maximiliano, esos 3 años que fueron, no sé cuántos, ¿quién era el legítimo? ¿Juárez exiliado allá en Ciudad Juárez o Maximiliano? pues yo creo que desde el punto de vista de ese momento era Maximiliano más que Juárez era el presidente y Maximiliano el emperador. Bueno, el que tenía más capacidad de gobierno tal vez era Maximiliano. Porque luego ponen eso como otro ejemplo de la historia en el que México ha tenido 2 presidentes, pero tiene razón Gil, nada más había uno. Bueno, 2 gobernadores. 2 jefes de Estado. Ándale. Pues ya había habido, Otros o con 2 presidentes, sí. sí ha habido muchos periodos en los que hay 2 presidentes. En la guerra de reforma, casi siempre un partido nombraba un presidente y otro partido a otro. Ajá. A lo mejor ahí hasta podemos sentirnos más o menos contentos, no sé si sirve como consuelo de que llevamos unos 150 años de adelanto. Venezuela, ¿no? Eso, nosotros también teníamos esas cosas. Antes de que fuera mainstream, ¿no? Ajá. No, porque también hace poco México tuvo 2 presidentes, ¿no? Cuando López se autoproclamó presidente legítimo. Pero ese no fue muy legitimado. Creo que ahí nadie lo consideró legítimo, ¿no? No. Y en realidad nunca ejerció el gobierno, o sea, pues no sé cómo se ejerce el gobierno, como si controlas a las instituciones, la gente que controla los medios de producción te apoya. Pues, o sea, mi pregunta es, ¿qué te legitima? Mira, una cosa que igual y no te legitima, pero te mantiene en el poder, es el dinero y el apoyo del ejército, ¿no? O sea que es precisamente lo que ahorita tiene. Bueno, creo que ya no tiene tanto dinero Maduro, pero todavía tiene el poder, al ejército de su lado. Pero no tiene todo el ejército. Eso parece ser. No sé, también hay ocasiones en las que pues, el ejército se divide, no sé, cuando hay una guerra civil, ahí quién es el legítimo, o no hay un presidente legítimo hasta que uno de los dos gana, y pues ese es el legítimo. Porque yo también preguntaba fuera del aire si Francisco Franco fue o no gobernante legítimo de España. Yo creo que fue, pues sí, ¿no?
porque duró un bastante tiempo, ¿no? Y porque tiene reconocimiento, yo creo que de prácticamente todo el mundo, Ajá. ¿no? Y no me refiero a todo el mundo así, la ONU o lo que sea, sino de todo el mundo es como la gente de todos lados, ¿no? Pero seguramente, Porque esa podía- manera de tomar el poder, pues no es como, digo, no estoy familiarizado con la Constitución española de entonces, pero no sé si se vale que, y si un militar llega y te parte la madre, pues ya vas a ser presidente legítimo. Yo creo que Seguro no, ¿sí? eres legítimo cuando tienes la capacidad de emprender acciones, ya sean culeras o chidas, ¿no? Pero no es que sea legítimo, o sea, por ejemplo, también, O sea, para mí Pinochet tuvo la capacidad de tomar acciones concretas y efectivas. Es otro ejemplo parecido al de Franco, ¿no? Bueno, en general estoy pensando en militares que dieron un golpe de bueno, es que yo estado estoy y- entendiendo legítimo como eso, así como que puedes realizar cosas. Mira, por ejemplo, aquí otro ejemplo que también del cual estábamos hablando. Porque si es en el sentido moral, pues a lo mejor Obrador sí fue legítimo desde la época de Calderón, pero no tenía la capacidad de hacer ni madres. No, pero, o sea, igual y bajo el mismo panorama, digamos, o sea, un rey que tiene una línea de sucesión específica. ¿Chocolate? Entonces, por ejemplo, el príncipe mata al rey de chocolate Ajá. y él es Ya príncipe nadie de chocolate ¿no? Se vuelve y se vuelve rey. ¿Es legítimo o no? Ese es un muy mal sistema, eso pasa en Black Panther, ¿no? O sea, que Eso creo pasa en que si Black Panther. tú llegas y matas al Black Panther, te conviertes en el nuevo Black Panther. Que por cierto, hablando de Black Panther, estuvimos revisando quién ganó la quiniela y creo que ganaste tú, Danone. Es una buena idea. Imagínate que van a estar matando a Black Panther cada semana. Pero se supone que Black Panther no es tan fácil de matar. Pero a lo que vas a llegar con ese sistema es que el gobernante no va a ser el mejor gobernante, ni el mejor líder, ni el mejor administrador, sino el más madreador. No, pues sí. Pero sí, entonces más bien ahí lo que tendría que pasar en Wakanda es que cambie la constitución para que el que sea reconocido sea el que sea elegido por otro medio. Pero ¿qué En no va a este cambiar caso, si el representante es alguien muy madreador? Así es como llegó ahí. tendría que haber una guerra civil en Así donde de que- tener en otra institución que permita... Así que una pues, idea que para la- Marvel, para película, guerra civil en Wakanda. Pero Eso guerra no civil, se ha hecho, así. no se ha visto, no se ha, pero bien, ¿no? O sea, como- Guerra civil. No las mamás de guerra civil de soldado de El invierno. superhéroe. que se enojan con el Capitán América, no sé qué, ¿no? Pero también hablando acerca de ese tipo de poderes militares y de la Constitución, decíamos que, también fuera del aire, que esto pasa cuando las instituciones son muy... o por ejemplo cuando la Constitución es muy fácil de cambiar, ¿no? O sea, como que algo que garantice estabilidad y que no ande pasando esto de 2 o 3 gobiernos al mismo tiempo, es que tu Constitución sea difícil de modificar, ¿no? O sea, de que al menos tengas, o sea, que... O sea, que no baste Sí, con lo- que el 51% del Congreso Ajá. vote por cambiar un artículo, ¿no? O sea, que haya más candados. Sí, o sea, y que sea lo más precisa posible, ¿no? Porque, Exacto. por ejemplo, no lo puedo cambiar, no puedo cambiar. entonces si es que que la Constitución sea precisa. Sí, o sea, bueno, primero que no se puede estar cambiando, pero pues si es muy imprecisa, va a hacer falta cambiarla muchas veces, ¿no? Ajá, yo de lo que Entonces, decía en uno de los episodios pasados, yo investigué el artículo que es impreciso sobre cómo pierde el registro un partido político. Pierdes el registro si no consigues el 3% en cualquiera de las elecciones en las que competiste. ¿Qué rayos significa eso? En cualquiera Ajá. de las que competiste puede significar si al menos una no lo conseguiste o si ni una lo conseguiste. Eso no está nada claro. Pues sí, y de ahí se agarraron para que no desaparecieran partidos como el Encuentro Social, O ¿no? el del trabajo. El Partido del Trabajo, que ganó por lo menos 3% en alguna. Ajá, digo, pero está muy perro que no un 3% que en alguna, o sea, pues seguramente, aunque quién sabe, también salieron las noticias de un presidente, un candidato a presidente municipal o algo así, que obtuvo un voto en todo el municipio y estaba Esperen, casado, o sea, quiere decir que ni su esposa votó por él, ¿no? Esperen. O sea, Falsa alarma, falsa alarma. O sea, solo él votó por él. solo él, o a lo mejor él no votó por él. Supongamos que él sí, pero digamos, él sabe perfectamente quién, bueno, si él votó por él sabe quién no votó por él. Ajá. Pues todos, ¿no? Ajá. Sencillo. Sí, pero debería ser más claro y con candados más Pero bueno, fuertes ya para cambiar la constitución. hubo una votación en la que el candidato no votó por él. ¿Quién? Es Chucho para consejero. No, pero quiero aclararles cómo fue eso. A ver, porque se me ha cuestionado acerca de ello.
Yo no voté porque en esos días había habido, bueno, durante esos meses había Había cosas habido... más importantes que hacer. No, haz de cuenta. Se te atravesó algo en el camino. No, es que antes gente del CGH había quemado en alguna otra elección boletas. Saludos para nuestros podcast, escuchas Del CGH. CGH. Entonces lo que yo dije es, voy a esperarme por si acaso vuelven a quemar las casillas, yo votar al último y ya pues como tener votos, ¿no? Vaya. Bueno, ahí era, ¿cómo se dice? Fórmula única, era una mamada. Eso suena a que tú estabas planeando una quema de urnas. Quema de urnas y luego nomás votar tú. Y luego el perro que contrataste te quedó mal. Sí, me quedó mal perro. Pero Pero como es sea, un ejemplo. ganamos. ¿Y quién fue mi representante Yo de fui su casilla? representante de casilla. Y era fórmula única, ¿no? No estuvo rarísimo, pero tenía que haber una huevo uno. Sí, creo que ahora la gente ya... Y bueno, entonces esa elección estuvo rara, pero lo que sí tenemos que decir es que la gané con votos aprobados por todo el cuerpo legislativo de la Facultad de Ciencias. 100% de los votos, ¿no? Porque creo que no había... El 100%, ajá. 100% de los votos válidos. 100% de los votos válidos, y aparte pues yo los validé, yo el representante de casilla. Y si lo valido que deben ser correctos. Que yo siempre he creído que en ese tipo de elecciones, cuando solo hay un candidato o una fórmula, debería haber alguna regla de que si hay más votos nulos que Sí. a favor del candidato, como que no valga. Sí ¿no? la hay. Ajá. ¿En dónde la hay? Bueno, o sea, en estas votaciones sí la había. Se supone que si había... necesitaba al menos un porcentaje del padrón electoral que hubiera votado, si no se iba a declarar nula la votación. Y resultó que sí, fueron un cierto número de estudiantes a votar, y votaron por la fórmula única. La única fórmula. Muy bien. Y muchos de ellos llegaron y descubrieron que era fórmula única cuando estaban en la casilla, lo cual es frustrante, me imagino. Por cierto, también si en cualquier lugar del mundo que nos esté viendo Emilio Roth, un saludo caluroso a Un saludo. Emilio. Él era el suplente. El suplente. Ajá, sí, un sí. compañero de fórmula de Chucho Bato. Exacto, y de todos los miembros de ese Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias. Regresando al tema de Venezuela, entonces, ¿ustedes qué creen que va a pasar, no? O sea, estamos hablando de dos gobiernos que no sé qué tanto pueden emberrincharse. Aquí yo creo que el fantasma más horrible que está acechando todo eso es el de una posible intervención militar. Sí. Fíjate que yo no sé qué va a pasar. Yo pensaba que cuando tuvo el reconocimiento de Donald Trump, como que dije, aquí ya valió esto, digo yo, o ya se decidió. Pidió refugio en algún lado y ya tiene los días contados Maduro. Pero después de ver cómo fracasó su intentón este fin de semana de meter ayuda humanitaria, el concierto y todo, y como que los que organizaron, digo, el gobierno de Estados Unidos, lo que sé, como que lo están medio dejando pasar, pues a lo mejor no pasa nada. Yo ya no sé la verdad qué va a pasar. Pues un amigo que se dedica a relaciones internacionales me dijo que casi que para que un país se reconozca, bueno, pero estaba hablando de la existencia de un país, no de un gobierno. Solo tienes que ser reconocido por casi como que por otros países, ¿no? O sea, ajá, la existencia de un país depende de que otros se reconozcan como país. Que otros te reconozcan como país, ¿no? Por ejemplo, países como Montenegro Ajá. o Kosovo. Sí, Se reconoce que son países porque otros países te reconocen como país, ¿no? O sea que si tú tienes tu propio aparato. ¿Un número o cierto grupo de... Bueno, pero básicamente es que las potencias económicas actuales te reconozcan como país. O sea, la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y China. Y tiene dos de cuatro, ¿no? Pero entonces, bueno, supongo que más o menos lo mismo pasa con los gobiernos, ¿no? Que un gobierno que sea reconocido como gobierno es que las potencias económicas te reconozcan. Y entonces el problema que tiene ahorita es que dos potencias económicas reconocen a uno y dos potencias económicas reconocen a otro. Pero eso es muy preocupante, ¿sabes? Imagínate en serio que un día Gabriel Cuadri dice, o alguien de esa cadena dice, yo soy presidente legítimo de México, y Trump dice, va, yo lo reconozco porque Trump es capaz de hacer cualquier cosa. Es capaz de hacer eso, pero igual también el punto es que lo haga de forma efectiva, porque o sea, no es lo mismo
Decir si le reconozco que Exacto. mandarle apoyo. Sí, no, o sea, y finalmente también yo creo que lo que está pasando ahorita es de que Trump es una persona que ha tratado de distanciarse lo más que ha podido de temas de política internacional porque pues, es un petardo en eso. Y en realidad es un petardo en absolutamente todo, excepto en abanderar causas racistas, ¿no? Así es. Pero En pagar A honorarios a prostitutas. prostitutas. exacto, puede hacer que, ¿cómo se llama? Que la gente que está trabajando para él tenga toda su vida destruida. Pero como al abogado Cohen, que porque tuvo una comparecencia ante el Senado esta mañana. Pero volviendo a eso, este es un tema hasta cierto punto electoral, o sea, que esto está, bueno, se maneja como que es muy importante para los republicanos en Florida, porque Florida es un estado bisagra de los que decían las elecciones en Estados Unidos. Entonces, el problema es ese, ¿no? Que Trump está tomándolo desde el punto de vista más electoral posible y él no tiene juicio, él no tiene una forma. Todas estas preguntas que nos estamos haciendo, él no se las está haciendo. Sí, lo que dicen algunos analistas es que realmente a Trump no le importa un rábano lo que pasa en Venezuela. Que lo que pasa es precisamente lo que tú dices, de que va a haber elecciones el año que entra, que Florida es un estado importantísimo, que hay mucha comunidad latina Y venezolana. y venezolana, bueno, latina antichavista, antitrumpista, anti todo eso en Florida, y que el que fue a calentarle la cabeza es el ex candidato presidencial, ahora senador por Florida, Marco Rubio, que él sí tiene una agenda de eso, o sea, que él sí es un Claro. distinguido y connotado antimadurista, chavista, castrista, todo eso, y que le dijo, oye, Donaldo, pues haz la paro. onda, o sea, como que haz paro y seguramente a ti te conviene porque Florida es muy importante, pero que a Trump no le importa nada. Entonces, igual la pregunta es, obviamente las intervenciones militares que ha tenido Estados Unidos han sido terribles y han generado estados de caos. O sea, porque es lo que pasa cuando hay una guerra. Hay caos y quién sabe qué vaya a pasar. O sea, quién sabe quién gane, nunca es seguro. Pero digamos que eso los ha hecho en lugares alejados de su esfera más inmediata. Y aquí estamos hablando de América, un lugar que siempre lo ha considerado, América Latina que siempre lo ha considerado su traspatio, pero al fin y al cabo su casa, ¿no? Bueno, pero los Estados Unidos ya lo han hecho, ¿no? En No, Nicaragua, por pero ejemplo. sí es. Pero digamos, la Unión Soviética en ese entonces apoyaba a los otros de la misma forma que, por ejemplo, apoya a los sirios, al gobierno sirio. Y no, ahora no habría forma de resistir. Digo, para el status quo, pues, ¿no? No hay una superpotencia que los apoye. Teóricamente los apoya China, ¿no? No sé, sí. Rusia Rusia creo que también, ¿no? Pero ya no tienen el poderío y la presencia militar y económica que tenían durante la Guerra Fría, ¿no? Porque somos expertos en todo. Bueno, pues quién sabe. El escenario de guerra es el peor de todas formas, ¿no? Sí. ¿Cuál debería ser la postura de México ante esto? Ese es un tema. Pues mira, creo que es claro que al gobierno le molesta este tema, que hubiera preferido no tener que tomar una decisión. Sí. O sea que definitivamente el gobierno mexicano de López Obrador considera su aliado al régimen Maduro, pero le caga, o sea, porque es evidente que es más fácil para ellos, no sé, tener relaciones con Bolivia o con Uruguay que con los pendejos de Venezuela, ¿no? Entonces, su postura la han basado en un principio que ya existía la ley, que era el de la doctrina Estrada, Ajá. Una intervención. y es tan ambiguo que lo pueden interpretar como quieran, ¿no? Sí, y no es la no intervención de alguna manera en general un apoyo al status quo. Pues sí. Sí, O sea, sí, como es. a lo que sea que esté ahorita, de Eso, alguna manera eso le voy. implícita, eso es lo que está apoyando la misma intervención. Es como apostarle a algo que no tienes ni idea, ¿no? Entonces voy a ver los nomios y eso es lo que voy a... Pues, ajá. Y a veces no es claro cómo se aplica la no intervención, ¿no? O sea, ¿qué diría la no intervención respecto a reconocer o no a Palestina como país? Que sí lo reconozcas o que no lo reconozcas, según la no intervención. Pues que no, ¿no? Porque Porque el estatus de las cosas dice que no es país. Ajá. O sea, es parte de... Bueno, aunque también le reconocieron al Estado de Israel, supongo, ¿no? Bueno, pero ese como que sí no hay duda en general en el mundo de que sí es un país o no Israel, ¿no? Palestina sí se discute. Por ejemplo, México fue el primer país que reconoció al gobierno de Fidel Castro. Ah, yo no sabía eso. Y el primo. ¿Quién estaba de presidente?
Pues hasta alemán, yo creo, ¿no? ¿Fueron los 50? Bueno, 50. Miguel Alemán. O Echever, no. Más allá de lo que... ¿Fue antes de Alemán? Más allá de lo que diga su Ruiz Cortines. postura política o la ley, ¿qué le conviene más al gobierno actual de México? O sea, pero así no está neta, ¿qué le conviene más? Yo creo que no le conviene, que lo que más le conviene a este gobierno, no en general al gobierno de México, a este gobierno de México es seguir en la postura en la que están. Porque si no, o sea, si de por sí ahorita ya tienen así como que a muchos críticos y muchos enemigos en México por 1000 cosas, ahora si cambian de opinión van a perder a muchos de los aliados que tienen en los medios y en la sociedad y todo eso, ¿no? Van a quedar mal ahora con los dos lados. Está bien. Mira, yo digo que no reconozcan a Guaidó y que desconozcan a Maduro. Que reconozcan a todos. No, que reconozcan a un gobierno así tercero, ¿no? Así que digan. Bueno, por eso, ¿saben ustedes cuál es el mecanismo Montevideo? ¿Han escuchado hablar de eso? Que se supone Sí, que entre Marcelo Ebrard y el equivalente uruguayo diseñaron el mecanismo Montevideo para una salida pacífica. Pero ¿cuál es? Y es como ese paso. Pero no, solo lo más que yo sé es que veo en las mañanas un noticiero de Leonardo Curcio, donde solo dicen, porque el mecanismo Montevideo sí es una salida pacífica, pero nunca he escuchado cuál es el mecanismo Montevideo. A lo mejor son volados, güey, ¿no? O sea, de que se Así como... Lo hace ese pendejo, ¿no? O como en Black Panther, una lucha a muerte, güey, pero nada más con unos pinches tijeras Baco que tienen muy poco filo, el que sobreviva es el que gana. Si ustedes saben en qué consiste el mecanismo Montevideo, pónganlo en los comentarios. Pongan en los comentarios. Y bueno, creo que ahorita ya estamos casi en el límite de tiempo. Podríamos ahorita tratar de redondear nuestras posiciones. Algo, no sé si similar, pasó en la última sucesión rectorial de la UNAM, ¿no? O sea que Graue no era el candidato de nadie. Simplemente había como un bando que apoyaba al candidato, el de Narro, el del PRI, ¿cómo se llamaba? El que había sido director de ingeniería. Era Bueno, que apoyaban, ¿no? ¿Cuál es? No. Pizarro, No, Pizarro, Carpizo. No, Entonces, no sé si fue rector. bueno, que apoyaban al candidato oficial de Narro, del PRI. Había otro que apoyaba a la exdirectora de la Facultad de Ciencias, muy ligada a Morena, Rosaura Ruiz. Y que como de plano no se pudieron poner de acuerdo. Dijeron, bueno, ninguno de los dos, y quedó el actual rector Enrique Graue para sorpresa de todos, incluso de él. Entonces podrían, digamos, no llegar a ningún acuerdo y que al final el presidente sea el director de orquesta Ricardo Dudamel. Sí, o Ricardo Montaner. O Ricardo Montaner. Yo apoyo a Ricardo Montaner, me parece que él tiene toda la autoridad moral para ser el presidente de Venezuela. A mí se me hace que Franco de Vita es más representativo, como que sus canciones tienen más mensaje. No, y ese es un... O quién sabe, yo no me atrevo a opinar al respecto, ¿eh? O el porque la chica esta que iba iluminada y eterna en una alfombra volando. O sea, te llega esa canción, no sé si se murió su novia. O cualquiera de los miembros de los Amigos Invisibles. Pero bueno, ahorita me viene una pregunta. ¿Ustedes saben distinguir entre Franco de Vita y Ricardo Montaner? Sí, es muy fácil. Franco de Vita es el cursi. No, pues no, yo no bueno, sé es más cursi que el Montaner para mí. Bueno, sea como sea, este es un tema que va a seguir dando la vuelta, entonces esperamos que nuestras discusiones hayan incrementado su nivel de confusión, probablemente lo hicieron. Gaby Spanis no era venezolano. Gaby, no sé, güey, pero esta que fue Miss Universo, Machado, Alicia Machado. Que sea Alicia Machado, chinga su madre, que sea Alicia Machado. Pero bueno, de cualquier forma síganos en redes sociales, en Facebook estamos como Científicos Hablan de Cosas que No Saben. En Twitter como Científicos, ¿no? En Instagram como Científicos No Saben. Estamos en iVoox como... no sé, chuchos. Estamos como... Busquen en Google Científicos Hablan de Cosas que No Saben. iVoox. Entonces... Y en WordPress también estamos. En WordPress también estamos inaugurando nuestro blog, estamos como científicosnosaben.wordpress, ahí pueden... Científicos hablan de cosas que no saben.wordpress. Científicos hablan de cosas que no saben.wordpress.
Esperamos sus comentarios, sus likes y que nos compartan. Díganos de qué quieren que hablemos y nos vemos la próxima semana. Adiós.